Seguro que has visto a esta oveja antes. Esta es Dolly, la oveja que hizo que el mundo se parara un segundo y pensara, espera, ¿se puede hacer eso? Porque Dolly no se clonó a partir de una célula joven, se clonó a partir de una célula adulta. Y en cuanto aceptas eso, hay una pregunta que no te suelta. Si podemos clonar animales, ¿qué impide clonar seres humanos? No si deberíamos, solo si podríamos. Antes de seguir, definamos clonar sin humo. Clonar es hacer una copia genética de una entidad biológica. La palabra viene de la idea de un brote o esqueje, como los esquejes de plantas. Y la naturaleza lleva haciendo esto desde siempre. Las bacterias lo hacen, algunos hongos lo hacen, las plantas lo hacen como si fuera un hobby de fin de semana. Pero los animales como nosotros no solemos copiar y pegar. Mezclamos ADN, una parte del óvulo, otra del espermatozoide, y sale una combinación nueva. La clonación intenta saltarse la mezcla y mantener la copia. Mito rápido, un clon no es la misma persona otra vez. Un clon se parece más a un gemelo idéntico, nacido más tarde, mismo plano de ADN, vida distinta, cerebro distinta. Así que clonar no es resucitar, no es rebobinar. Es mismo código de inicio, partida nueva. Ahora, la clonación aparece de dos formas grandes. Primero, clonación natural, gemelos idénticos. Un óvulo fecundado se divide muy pronto y salen dos individuos con ADN casi idéntico. Mismo plano, dos vidas separadas. Segundo, clonación inducida, la versión de laboratorio. Y dentro de la clonación inducida hay dos caminos que la gente confunde todo el rato: clonación terapéutica y clonación reproductiva. La clonación terapéutica es el camino médico. El objetivo no es un organismo completo. El objetivo es llegar a células tempranas que puedan convertirse en distintos tejidos. Piensa, investigación, medicina regenerativa, quizá algún día terapias ajustadas al paciente. La clonación reproductiva es el camino de crear un organismo nuevo. Ese es el polémico. Empieza parecido y luego gira. Aquí va la mecánica simple. Paso 1, coger un óvulo y quitarle el núcleo. El núcleo es el disco duro del ADN. Cromosomas, plano, instrucciones. Paso 2, coger el núcleo de una célula del cuerpo del donante. Una célula de piel, una célula glandular, básicamente una célula somática que no sea espermatozoide ni óvulo. Paso 3, meter ese núcleo del donante en el óvulo al que le quitaste el núcleo. Ahora el óvulo lleva el ADN del donante. Paso 4, estimular el óvulo muchas veces con un pequeño pulso eléctrico para arrancar el desarrollo. Si funciona, el embrión empieza a dividirse. Aquí está el cruce. En clonación terapéutica, paras pronto y usas esas células para investigación o posibles tratamientos. En clonación reproductiva, implantas el embrión en una madre sustituta e intentas que llegue a término. Mismo movimiento inicial, consecuencias muy distintas. ¿Por qué Dolly fue tan importante? Porque el núcleo donante de Dolly venía de una célula adulta. Antes de Dolly, no estaba claro si una célula adulta podía reiniciarse para construir un mamífero entero. Las células adultas están especializadas. Una célula de piel se comporta como piel. Una neurona se comporta como neurona. La pregunta era, ¿sigue teniendo el manual completo o tiró páginas? Dolly ayudó a demostrar que el manual sigue ahí. Las páginas no han desaparecido. Están bloqueadas. Y con las condiciones adecuadas, el óvulo puede desbloquearlas, a veces. Y esa palabra, a veces, sostiene todo este tema. Porque clonar no es imprimir. Es más bien intentar reiniciar un ordenador que lleva años encendido mientras cambias el sistema operativo a mitad del reinicio. Si alguna vez actualizaste algo con un 2% de batería, ya pillas el ambiente. La clonación falla mucho. En clonación animal, muchos embriones no se desarrollan, muchos embarazos fallan y solo una parte llega a un nacimiento sano. Así que cuando alguien dice, pues clona un humano, se salta la parte fea,
los intentos pueden significar pérdidas. Ahora hagamos la pregunta humana con honestidad. ¿Se podría clonar a un ser humano en teoría? Biológicamente, somos mamíferos. Si el mecanismo puede funcionar en mamíferos, podría funcionar en humanos. Así que, en teoría, sí. En la práctica, es arriesgado, es éticamente explosivo, y la mayoría de sitios lo tratan como una línea roja. Y hay otro detalle que mucha gente no ve. Aunque la clonación se volviera más segura, no se volvería automáticamente más simple. En cuanto algo es posible, se convierte en un sistema, clínicas, precios, marketing, normas y 1000 maneras de usarlo mal. Pero antes de entrar en la parte oscura, falta una base. El ADN no es destino, los gemelos idénticos lo demuestran. Mismo genoma, resultados distintos. Hábitos distintos, amigos distintos, estrés distinto, suerte distinta. Así que clonar no trae a alguien de vuelta, no garantiza genialidad, no imprime una personalidad, imprime un plano. Y eso nos lleva a la primera tentación real. Si la clonación humana se legalizara, ¿qué haría la gente con ello primero? No ejércitos, no cápsulas de ciencia ficción. Las primeras motivaciones serían dolorosamente normales: infertilidad, duelo y dinero. La infertilidad es el argumento más limpio. Hay parejas que no pueden tener un hijo biológico por la vía habitual. Clonar, en teoría, permitiría un hijo genéticamente relacionado con uno de los progenitores, no dos, uno. Eso obligaría a redefinir paternidad, herencia e identidad. Luego está el duelo. La gente pierde a alguien y el cerebro hace lo que hace, busca una salida. La clonación suena a salida porque parece resurrección, pero no lo es. Un clon no viene con recuerdos, ni con una vida compartida, ni con continuidad de conciencia. Sería un niño nuevo con ADN familiar, creciendo bajo expectativas que nunca pidió. Y el dinero acelera todo. En cuanto algo se puede vender, se venderá. Ya tenemos un adelanto con la clonación de mascotas. Hay gente que paga mucho por clonar un perro o un gato, esperando recuperar al mismo. Incluso si el ADN coincide, el comportamiento no coincide al 100%. Mismos genes, entorno distinto, aprendizaje distinto, vida distinta. Un clon puede parecer familiar y aún así sentirse distinto. Así que si la clonación humana se permitiera, la primera ola no parecería un ejército distópico. Parecería publicidad brillante y lenguaje tranquilizador. Continuidad familiar. Preserva tu genética. Segunda oportunidad. Palabras suaves para una tecnología dura. Y lo legal no es un detalle. En muchos lugares la clonación reproductiva humana está prohibida. Otros permiten investigación bajo reglas estrictas. Otros trazan líneas en torno a embriones y células madre. Incluso donde la ley no es clarísima, el debate ético es ruidoso por una razón. El proceso puede implicar muchos fallos, y aquí el fallo no es: se rompió un aparato. El fallo es una vida humana dañada o que ni siquiera llega a desarrollarse. Y quizá te estás preguntando, si esto es tan arriesgado, ¿por qué alguien lo considera? Porque a los humanos nos encanta el control. Y la clonación se siente como control sobre lo único con lo que no negociamos, la biología. Pero cuando persigues el control lo suficiente, pasa algo raro. No solo cambias lo que puedes hacer, cambias lo que estás dispuesto a hacer. Así que acuérdate de Dolly. No fue solo un avance. Fue una etiqueta de advertencia. Y lo siguiente es lo que pasa cuando esa advertencia se convierte en un plan de negocio con personas reales. Cuando una etiqueta de advertencia se convierte en un plan de negocio, lo primero que cambia es el lenguaje. Nadie dirá, fabricamos humanos. Dirán, ofrecemos opciones. Dirán, preservamos un legado. Dirán, ayudamos a familias. Palabras suaves que hacen que decisiones duras parezcan normales. Y cuando parece normal, aparece rápido el siguiente problema: la propiedad. Si alguien paga por crear un clon, se sentirá con derecho a controlarlo, no legalmente al principio, emocionalmente. Y las emociones escriben muchas reglas antes de que las leyes se pongan al día.
Luego llega la pregunta aburrida que lo arruina todo. ¿Quién es el padre o la madre? El donante de ADN, el cliente que paga. La madre sustituta, la clínica, en reproducción normal ya hay lío. Con clonación, el lío se afila porque el donante puede ser una sola persona, no dos, o una persona fallecida, o alguien que nunca consintió. Y sí, si clonar se volviera práctico, el ADN se volvería valioso. Dejas ADN en todas partes: pelo, piel, saliva, un vaso, un cepillo de dientes, un pañuelo. Ahora eso es biología. En una economía de clonación, eso es un recurso. Así que, el primer escenario realmente feo no es un ejército de clones, es el robo de ADN. No porque sea cinematográfico, porque es fácil. Incluso la amenaza de robo de ADN sería potente. Paga o haremos una copia. Aunque sea mentira, es una pesadilla que no puedes desoír. Ahora añade discriminación porque es inevitable. Si existen clones, la sociedad los etiquetará. Natural nacidos versus nacidos en laboratorio. Original versus copia. Real versus fabricado. Las palabras por sí solas hacen daño. Unos tratarán a los clones como menos auténticos, otros como símbolos de estatus. En ambos casos, el clon se convierte en categoría antes que en persona. Y luego está la salud, la parte que la ciencia no puede maquillar. Clonar exige reprogramación, resetear un núcleo adulto a un estado embrionario de empezar desde cero. Ese reset puede fallar, el timing puede ir mal, la expresión génica puede desajustarse. Así que incluso si un clon nace sano, queda incertidumbre a largo plazo. Y con humanos, la incertidumbre no es un juego, es una vida entera. Ahora abre el plano. Aunque hagas el proceso más seguro, sigue existiendo el problema del desperdicio. Si la tasa de éxito es baja, puedes tener muchos embriones fallidos antes de un éxito. Diferentes culturas trazan esa línea ética en distintos sitios. Eso significa conflicto político, religioso, legal, familiar. Y antes de acabar, aparece el siguiente paso típico humano: optimización. Al principio se vendería la clonación como copiar, pero copiar invita a la pregunta: ¿podemos retocarlo? Empezarán por salud. Solo queremos reducir riesgo de enfermedad, y eso puede sonar razonable. Luego se desliza: altura, apariencia, tono de piel, rasgos deseables. Y de repente estás en eugenesia moderna con mejor marketing, palabras más limpias, webs más bonitas. Mismo peligro, decidir qué humanos son mejores por diseño. Y aquí va otro recordatorio, porque vuelve siempre. Clonar no crea a la misma persona. Si clonas a un héroe, no obtienes al héroe. Si clonas a un monstruo, no obtienes al monstruo. Obtienes un niño con el mismo ADN y una vida distinta. El ADN no es culpa, el ADN no es destino, el ADN es un punto de partida. Así que la pregunta ética real no es, ¿permitimos clones? Es, ¿podemos construir una sociedad que no los trate como propiedad, producto o predicción? Y llega el giro final, porque el clon más realista del futuro quizá no sea biológico, puede ser digital. La clonación biológica es lenta, requiere embriones, embarazos, años. Los datos son rápidos. Imagina que pudieras modelar la mente de una persona lo bastante bien como para replicar cómo piensa, su forma de hablar, sus hábitos, sus preferencias, su estilo de decisiones, no una imitación barata, algo tan cercano que a quien te conoce le dé escalofríos. Una copia digital. Y eso abre una pregunta que la gente discutirá durante décadas. Si piensa como tú y recuerda como tú, ¿es tú? Aunque tu respuesta sea no, el poder aparece inmediatamente. ¿Quién posee esa copia? ¿Quién puede borrarla? ¿Quién puede editarla? ¿Quién puede ejecutar 1000 versiones en paralelo? Porque cuando tú te conviertes en datos, te vuelves editable. Una empresa podría hacerte más complaciente. Un gobierno podría silenciarte. Un hacker podría usarte como arma. Una familia con duelo podría moldearte a su gusto.
Y si conectas eso con clonación biológica, aparece la promesa más seductora: inmortalidad, un cuerpo nuevo, una mente recreada. Pero la inmortalidad no es solo un regalo, también es control, porque una mente controlable no es una mente libre. Así que quizá el verdadero peligro no sea clonar humanos, sea clonar personas. Una persona es ADN más experiencia, y la experiencia es información. Por eso Dolly importa, no porque fuese una oveja, porque fue una puerta. Y cuando existen puertas, los humanos no solo preguntan, ¿podemos abrirla? Preguntan, ¿qué podemos vender al otro lado? Y una cosa más, porque siempre lo preguntan. Alguien ya lo hizo. Cada pocos años, alguien lo afirma. Insinúan bebés secretos, prometen pruebas más adelante, y luego nunca llegan, porque la ciencia real deja recibos, pruebas genéticas, documentación, verificación independiente. Si no existe eso, probablemente es un titular, no un avance. Y aunque alguien lo intentara en secreto, la realidad es esta: un clon humano no parecería un robot. Un clon sería una persona. No lo notarías a simple vista. Necesitarías genética y un origen verificado. Así que la historia real no es el rumor. Es lo que pasa cuando la tecnología se vuelve rutinaria. Y la tecnología rutinaria siempre crea mercado. El mercado siempre crea esquinas que recortar. Y recortar esquinas siempre crea víctimas. Por eso tantos países consideran la clonación reproductiva humana una línea roja, no porque sea muy rara, porque sus fallos son demasiado humanos. Y si quieres un último resumen con humor negro, no le tenemos miedo a la clonación, le tenemos miedo a los humanos con clonación, porque el problema científico es difícil, pero el problema de naturaleza humana es peor. Así que si imaginas el futuro, no empieces por laboratorios perfectos. Empieza por gente normal, con emociones normales, con codicia normal, con duelo normal. Ahí es donde pasa la trama real. Y para rematar, una prueba rápida. Si pudieras clonarte hoy, ¿lo harías? ¿Criarías a ese niño como su propia persona o en el fondo esperarías que se convirtiera en tú otra vez? Sé honesto. Esa respuesta explica por qué este tema sigue siendo polémico. Porque clonar no es solo biología. Es identidad, es poder, es lo que nos hacemos cuando creemos que podemos editar la vida. Y aquí va mi pregunta para ti. Si mañana la clonación humana fuera legal, ¿cuál sería la primera norma que exigirías? ¿Prohibido clonar sin consentimiento? ¿Prohibido clonar por lucro? ¿Prohibición total? Déjalo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte para más, dale like y únete al canal.